Muy buenas tardes, les saluda José Galván. Quiero dar la más cordial bienvenida en este día de intercesión bajo el auspicio de la Iglesia Emanuel de la ciudad de Huancayo, ubicada en la zona andina de los Andes del Perú. Quiero hacer en extensivo el saludo a toda la comunidad de miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal en el mundo que se han unido a esta pequeña transmisión. Queremos en estos momentos poder reflexionar en la palabra. Aquellas palabras que Jesús dice que son espíritu y son vida. Mientras de un modo nosotros paralelo estamos recibiendo a través de la comunicación digital tantos mensajes que a veces en vez de animarnos nos están desanimando, ¿no? O nos están preocupando, están creando en nosotros temores injustificados. Ante esa circunstancia, que creo que es más peligroso que ser contagiados por el COVID-19, tenemos que ponerle atención a la palabra del Señor. Al ser infectado por COVID-19 sabemos los protocolos que tenemos que hacer e inclusive qué precauciones nosotros tenemos que tomar para no ser contagiados de eso. Estamos viviendo una época de que estamos encerraditos en nuestras casas, con nuestras familias. Por mi parte, mi familia numerosa somos solamente 3, mi esposa, yo y mi hijo. Estamos guardando las diversas precauciones que los diversos estados han pedido que los ciudadanos puedan conservar. Sin embargo, la transmisión de excesivos datos respecto a eso, que a veces no contribuyen a ayudarnos, sino a desanimarnos y a crearnos falsos temores. Ante esas circunstancias, más peligroso que el COVID es el temor y es la preocupación cuando se puede tornar en pánico. Por eso tenemos que nosotros pensar qué cosa pensaría Jesús en esta circunstancia. Y se me viene a la mente de que Él debe estar orando por nosotros. Porque Él dice que cuando Él va a estar en la presencia del Señor, Él orará al Padre para que Él nos envíe el Espíritu Santo, ¿no? Para que esté con nosotros todos los días. Esa es la promesa. Entonces, pero yo creo que si Él ha orado por eso, también hay otras cosas por las cuales Él ha intercedido por nosotros. Y en la palabra del Señor, nosotros encontramos la transcripción de 2 oraciones que hizo. La primera está en Mateo capítulo 6 y es el famoso Padre Nuestro. La segunda viene a ser la que ubicamos en Juan capítulo 17 y quisiera que vayamos ahí. Este pasaje cobra de suma importancia en esta situación que nosotros estamos, porque a Jesús yo lo visualizo que Él hace esta oración en un momento en que ya estaba a postrimerías de ser apresado. Y de ser apresado, como Él bien dijo, lo iban a crucificar, iba a sufrir por nosotros. Si uno sabe de que va a ser acusado injustamente y va a morir, o tú sabes de que al entrar en ese cuarto no vas a salir y vas a morir, de hecho tus emociones no van a ser las que naturalmente puedes estar tú sintiendo. Vas a estar siendo confrontado de una manera emocional muy fuerte. A pesar de eso, Jesús hace esta oración. Las palabras que están ubicadas en Juan capítulo 17 y esta oración Él lo hace en ese trayecto de haber salido de la última cena y cuando llega al monte de los olivos o el huerto de Getsemaní. En ese trayecto es el que les da muchos consejos de ánimo a sus discípulos, pero también hace esta oración. Y ese periodo de tiempo está entre el capítulo 13 de Juan y el capítulo 17. Y en el capítulo 17 ya prácticamente Jesús comienza a hacer una oración porque empieza dirigiéndose al Padre. Ya no se dirige a sus discípulos, sino se dirige al Padre. Y si Él se dirige al Padre, por lo tanto, es una oración. Vamos a tener un pequeño momento porque les voy a compartir el documento, lo cual vamos a analizar basado en capítulo 17 de Juan. Bien, de nuevo por aquí. Voy a compartirles una pantalla para que podamos
analizar un poco mejor esta oración de Jesús. Ya. Acá vemos todo el capítulo y podemos contemplar unos 26 versos, ¿no? Usualmente cuando uno lee la palabra de Dios, depende de lo que uno lee, ¿no? Si es una historia, bueno, uno sabe todo, una sucesión de hechos, ¿no? El personaje salió de su casa, se encontró con el rey le dijo esto y él se fue y mató al gigante Goliat. Pero cuando nos enfrentamos con partes de la Biblia que tienen que ver con disertaciones, con conferencias, con elaboración de argumentos teológicos, un poco que nos podemos perder, nos podemos distraer, no tenemos una mayor comprensión de lectura. Pero esta oración también un poquito que nos puede pasar eso porque tiene un lenguaje que repite muchas palabras, como que le da vuelta al asunto, ¿no? De varios temas. No es una oración sencilla como el Padre Nuestro que tú entiendes que entra de un temita a otro, sale otro y cada frase que termina ya no tiene relación con la anterior. En cambio, empieza Jesús diciendo algo y de pronto cuando avanza regresa al otro, vuelve a repetir esa palabra, entra a otro tema. Y acá yo encuentro 3 personajes en la oración de Jesús y es la última oración de Jesús. ¿Por qué digo última? Porque ya iba él a ser apresado, crucificado y iba a morir en la cruz por nosotros. Encontramos 3 personajes. Es él, es su padre y somos nosotros porque nos está mencionando varias veces ahí. Tú puedes ver los 26 versos y dices, oh, ¿cómo entiendo esto, no? Entonces, para eso, uno tiene que un poquito ver cuáles son las palabras que se han repetido, cuáles son los subtemas que hay ahí para poder analizarlo mejor y sacarle mayor provecho a la Sagrada Escritura. Entonces, acá vamos a observar la siguiente lámina. Es el mismo pasaje, pero lo encontramos de que tiene algunas frases que yo he subrayado. Están en color rojo. Para que ustedes puedan observarlo, vamos a ampliar la dimensión, la proporción, y ahí encontramos en el verso 6, que está por aquí, ahí lo estoy subrayando, lo estoy enfatizando, y vemos que dice, han guardado tu palabra. Las palabras que están en rojo son las que Jesús dice a su Padre, pero que se refieren a nosotros. Las palabras que están en negro es la que Jesús dice a su Padre, pero que se refieren a la obra que él había hecho en la tierra. No vamos a hablar de la obra que Jesús hizo en la tierra, sino vamos a hablar cuáles son las cosas que en esa oración habla de nosotros. Entonces la primera afirmación es que Jesús le dice al Padre, ellos han guardado tu palabra, ¿no? Segundo lugar, aquí vemos en el verso 8 al final, dice, ellos han creído que tú me enviaste, han reconocido que soy el Hijo de Dios, que he sido enviado de ti, que soy más que un hombre, soy el Hijo de Dios. Al final del verso 11, vamos a destacarlo, encontramos la siguiente afirmación. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Es un clamor que él hace, que nosotros seamos guardados por el poder de Dios, pero en esa unidad. En estos días, físicamente no estamos unidos con nuestros hermanos en la fe, pero espiritualmente tenemos que estarlo. Si Él nos guarda en su nombre, vamos a estar, hermanos, juntos. ¿Cuánto quisiéramos volver nosotros a reunirnos en nuestros templos, orar, escuchar los testimonios de los hermanos, ver a nuestros músicos, poder saludar a nuestro pastor? Si al final decimos, hermano, necesito esta oración, el hermano va con nosotros al altar y vuelve a orar con nosotros. Sin embargo, esa unidad tiene que cobrar otras formas para poder nosotros seguir siendo unidos. Y una de ellas es esta comunicación que estamos teniendo en este día, también a través de la oración.
En el verso 13, al final, fíjense aquí, encontramos otro pedido que Jesús hace a su Padre. Le dice, para que tengan gozo completo en sí mismo. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver el gozo en esta situación de terror? En estos momentos de angustia, en nuestra salud, en estos días que no se está trabajando. Pero si Jesús lo dice, creo que es posible. Luego vamos a ver eso un poquito más, de forma más detallada. Al inicio del verso 15, vemos lo siguiente. Jesús ruega que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Y dice que no somos del mundo. El mundo viene a ser todo ese sistema de cosas que ha creado la sociedad para su desenvolvimiento, para su desarrollo, para su distracción, para la relación unos con otros. Tiene que ver también la tecnología, la economía. Pero muchas de estas cosas que tiene el mundo, o por decir lo que, por ejemplo, lo que forma nuestra nación, lo hacen elementos culturales, costumbres, formas de ver, de tratarse. Muchas de estas cosas a veces no son contrarias a la palabra de Dios. Y a eso se refiere Jesús. Necesariamente no somos espíritus, no somos almas, sino somos seres físicos, que nacemos, vivimos, crecemos, nos enfermamos, nos contagiamos, nos sanamos, gritamos, saltamos, hacemos negocios, intercambios, gritamos, hablamos, escuchamos, sentimos. Somos seres físicos, pero sin embargo no tenemos que estar involucrados en aquellas cosas que no nos permiten agradar, que son contrarias a poder agradar al Señor. Estamos ahí. ¿Cuánto quisiéramos que nuestras sociedades sean diferentes, que no estén sumidas a la idolatría o las cosas vanas? Sin embargo, tenemos que tener una diferencia. Por eso Jesús dice, Padre, ellos no van a poder salir del mundo hasta que yo no los arrebate, pero no los quite del mundo, sino guárdalos del mal. Yo creo que es posible. Ahí vemos en el libro de Génesis, encontramos a un llamado Lot que vivía en Sodoma. Sin embargo, él se había guardado. Esa es una figura de la santificación, cómo él se había apartado de las malas prácticas de sus vecinos. El verso 17 tiene relación con salir del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Ya les estaba diciendo que es un apartamiento. Y esa verdad es la palabra de Dios. Hay cosas que tienen relación unos con otros. Siguiendo el verso 19. Perdón, me adelanté un poco, ¿no? Verso 19 dice, santifícalos en tu verdad. Y acá dice el 20, que Él no ruega solamente por nosotros, sino también por los que han de creer en mi palabra. Hay otros que van también a ser cristianos. Tenemos que tener fe que hay otros que van a llegar a conocer al Señor. Y Jesús quiere que todos seamos uno, que haya esa unidad. ¿Se dan cuenta qué importante es ser unidos en medio de estas circunstancias, hermanos? En medio que a veces escasean las provisiones. Por eso ahí está las muestras de solidaridad y ayuda que podemos tener unos con otros, ¿no? Puede ser que alguien tenga un producto más, que tenga más en abundancia y le falte el otro, y el otro más bien tiene el otro, entonces pueden hacer un intercambio. Jesús habla de esa unidad que Él tiene con el Padre, y de la misma manera Él desea de que entre los creyentes también haya esa unidad, esa fraternidad. ¿Se dan cuenta de que varias de estas afirmaciones que están en rojo son casi repetitivas? Por ejemplo, hay otro que acá habla de la unidad, pero sin embargo, dice que esa unidad tiene que ser disfrutada. Habla de una gloria que Él tiene, una gloria que le había concedido el Padre, pero Él también nos quiere hacer partícipes, siempre y cuando nosotros conservemos esa unidad. Y esa gloria tiene relación con el verso 24. Quizás algunos puede ser que se hayan desorientado un poquito, pero luego esto vamos a pasar a otra lámina que está un poco más simplificada, hermanos.
me voy a tomar el tiempo. Jesús dice aquí en el verso 24, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, otra vez se refiere, ¿no? Se dan cuenta cómo Jesús nos invita a ser partícipes de las cosas que Él iba a disfrutar en la vida eterna. Y por último, en el verso 26, habla del amor que Él había recibido de su Padre. Es un principio que rompe con el egoísmo, ¿no? Lo que hemos recibido de Dios, también nos debemos desear que nuestros hermanos tengan. Jesús había recibido ese amor del Padre y también quería que ellos también tengan lo mismo que Él. Estos elementos que hemos visto, hermanos, en letras rojas, y yo les he agrupado para una mayor comprensión, porque ahorita simplemente he dado un comentario general. Quizás algunos puede ser que se hayan desorientado un poquito, pero acá en el siguiente lámina vamos a verlo, que son en realidad 7 palabras que se repiten en esta oración de Jesús. Vamos a reducir y acá ven lo siguiente, ¿no? Dice las 7 palabras en la oración de Jesús. Y son estas que están en rojo. La palabra guardar se repite varias veces. Creer, gozo, santificar, unidad, estar con Él y amar. ¿Se dan cuenta? Son las 7 palabras que yo he podido extraer. Es como que si tú tuvieras una palabra para cada día. Hoy, sábado, es el día de guardar, ¿no? Mañana, domingo, de creer. El lunes tiene que ser gozo para mí. El martes voy a santificarme algo más al Señor. Miércoles voy a estar unido con mis hermanos. Voy a tratar de enterarme de una u otra manera cómo están ellos. Jueves, quiero estar más en su presencia, estar con Él, anhelar un día estar. Sé que esta tierra no es, estoy peregrino en esta tierra, voy a reinar con Él. Y el viernes, amar de manera incondicional. Hemos visto 7 palabras que estoy destacando. De estas todavía podemos clasificarlas, hermanos. Y acá te va a encantar la siguiente lámina porque tiene color. ¿Ve? Son 3 colores: verde, naranja y celeste. La primera clasificación son sobre cosas que nosotros tenemos que hacer. Si tú tienes que guardarte del mundo, es algo que tienes que practicar. Si tienes que santificarte, vas a tener que leer la palabra. Son cosas que tenemos que hacer. Jesús ora por nosotros, hermanos. Pero sin embargo, hay cosas que nosotros nos compete hacer. No porque Jesús ya oró, ya lo tienes, ya así las cosas. Tú tienes parte de responsabilidad en el cumplimiento de esa oración. Jesús, su anhelo es que nosotros seamos unidos, pero si tú no estás unido con tu hermano, entonces esa oración de Jesús va a ser efectiva para los que creen esa palabra y para los que los que los están practicando esa palabra. El amor no puede ser un sentimiento, el amor es algo que tenemos que trabajarlo entre nosotros. Y qué tan difícil es poder aceptarnos tal como somos y poder aguantarnos a pesar de nuestras diferencias. Por eso yo digo que este bloque de color verde es algo que tenemos que hacer. Jesús ya lo dijo, oró. Y si Él oró, nos va a dar la fuerza suficiente para poder guardar la palabra, para poder santificarnos, para estar en unidad y para amar no solamente a los hermanos, sino también a aquellos que no conocen al Señor y a veces se burlan del Evangelio. El siguiente grupo de las palabras que están en la oración de Jesús, tenemos la palabra gozo. Y no es una acción, sino es un sentimiento. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el gozo en estas circunstancias de terror, ¿no? De preocupación? Yo creo que es posible, hermanos. En el capítulo 5 del libro de Gálatas habla del fruto del Espíritu.
El fruto del Espíritu es algo que se va a generar en ti, es un producto. Y uno de ese producto es el gozo. De hecho, esto es una obra sobrenatural. Por ejemplo, si te pones a pensar en el libro de Hechos, cuando apresaron a Pablo y a Silas, Pablo y Silas, ellos habían sido azotados. No creo que le hayan dado un pollo a la brasa, estaban de hambre, azotados. Estaban tirados ahí en el piso, ni siquiera en un colchón, con cadenas. ¿Y qué dice? Que ellos cantaban alabanzas al Señor con gozo. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo es posible eso? Es el Espíritu Santo a través del fruto del gozo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y así sigue diciendo los demás frutos, ¿no? Ese gozo. Y este gozo es interesante e importante en esta circunstancia que estamos viviendo, hermanos. Gloria a Dios por el pueblo del Señor que tiene esa esperanza y puede experimentar paz en medio de la dificultad. El tercer grupo, a lo cual yo he agrupado la oración de Jesús, como hemos visto, el verde significa cosas que tenemos que hacer. El naranja, lo que debemos sentir. Y el tercero es nuestra misión. Que otros crean, como dice acá. Ellos, Jesús dice en su oración, ellos han creído en mí, pero también oro por los que creerán. ¿Ve? ¿Cómo ellos van a creer, como dice Romanos? ¿Cómo creerán otros si no hay quien les predique? ¿Mm? Nosotros somos la voz del Señor. Nosotros somos las manos del Señor. Somos el mensaje del Señor. Como dijo Pablo, somos las cartas vivas que la gente tiene que leer en nosotros sobre Jesús. Nuestra misión es que si nosotros logramos que otros crean en el Señor, vamos a ser participantes de su gloria, estaremos con Él. Este es el anhelo del Señor, de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Redondeando el tema, y más simplificado de lo que he dicho ahora, las 7 palabras en la oración de Jesús dicen que Cristo oró por ti, pero hay cosas que tú tienes que poner de tu parte. Ahí están los 3 colores, ¿eh? Son cosas que tú tienes que poner de tu parte. En tu conducta, las cosas que tú tienes que hacer. En tu sentimiento es el gozo. Y tercer lugar es en la misión, para que otros crean en Él. Vamos a salir de esta pantalla. Bien, estimados hermanos, hasta aquí podemos recordar lo que hemos visto en la sección anterior. El color verde, el naranja y el celeste. Verde, naranja y celeste. El verde significa las cosas que tenemos que cumplir, las que tenemos que hacer. Ya Jesús oró, pero nosotros queda en nuestra parte, en nuestra responsabilidad hacer. El segundo color es naranja, las cosas que tenemos que sentir, las emociones, ese gozo. Y el tercer color era el celeste, muy bien. El celeste habla de la gloria eterna, porque él dice que gente tiene que creer para que esté en esa gloria. Pero ¿cómo va a estar en esa gloria? Por eso está nuestra misión. Tenemos la misión de compartir para que otros puedan estar en esa gloria. ¿Ves? Con colores te vas a acordar así de sencillo. Color verde, color naranja y color celeste. O sea, cosas que tenemos que cumplir, que sentir y nuestra misión como creyentes. Es una oración que va a surgir efecto. Tenemos que creer porque Jesús ya intercedió por nosotros, pero hay parte de nuestra responsabilidad. Yo invito no solamente a la iglesia de Huancayo, sino también de todo el mundo, a que pueda
tomar en serio esta porción de la palabra del Señor. Las palabras que Jesús dijo y lo que se escribió en la palabra del Señor no son simplemente pequeñas historias de un libro muerto. Esto puede cobrar vida. Dice, son espíritu y son vida. En la medida que nosotros la creamos, sí, pero también la vivamos. No te sientas solo en estas circunstancias. Así estén aminorando los recursos que tú tienes. Inclusive así te puedes estar sintiendo mal. Crees que tienes esta enfermedad. Él ha orado por ti, hermanos. Él está presente en estas circunstancias. Él está valorando los momentos que tú tienes de oración, que tienes de encuentro con la palabra del Señor, que sacas horas, días para ayunar al Señor, para pensar en el Señor. Yo conozco personas que dicen, prefiero no ver noticias y simplemente leer mi Biblia, dice. Él está valorando todo eso. Está valorando a los que se esfuerzan a través de estos medios a transmitir un mensaje. De la misma manera, los creyentes que pueden estar en las ciudades o que pueden estar en los campos, Dios ha orado por cada uno de ellos. Dios tiene que sacarnos adelante en medio de esta situación. Y volvamos a sonreír. Y volvamos, todas las promesas que estamos haciendo en esta etapa, tenemos que cumplirlo cuando salgamos de este periodo de encierro, de cuarentena. O nos vamos a olvidar. O sea, teníamos un Dios grande cuando las cosas iban mal. Y ahora ese Dios es una opción. No, no puede ser eso. No, ya si antes hemos jugado a ser cristianos, si antes hemos sido un poco tanto distraídos, o como se dice, un cristiano relajado, el momento de ajustar. Y el momento, los tiempos no son malos. Y el tiempo de la venida del Señor está cerca. Dios le bendiga, reciban el abrazo de mi familia y el mío personal. Que Dios bendiga al pastor en Huancayo, el hermano Isaac Villantó, y a su esposa Melba Ramos, a Lucecita, a Josué, a Samuel, a Abigail, y a cada uno de los que se están reuniendo estos días de esta manera digital para no perder esa fe. Hasta pronto, hermanos. Nos vemos.